Buenas tardes y empezamos con un cuarto de hora de retraso. Yo voy a hacer una introducción de tipo funcional a lo que vamos a exponer primero Miriam y luego yo, que es mucha información y os va a parecer muy denso, es inevitable, o sea que esto no hay forma de conseguir hacerlo más sencillo cuando tienes que tratar de legislación y de dar toda la información necesaria para que podáis haceros una idea de cómo entrarle a los temas de la renta de garantía de ingresos. Entonces, una cosa previa que el otro día yo creo, no sé si Zaskun tú lo has comentado por correo o así, pero el curso tiene un día más. ¿Esto se sabe? Sí, sí. Ah, es que yo no lo sabía. Entonces, esto nos da la ventaja de que la parte teórica la vamos a distribuir entre hoy y el próximo jueves. De forma que hoy nos vamos a dedicar solo a la renta de garantía de ingresos y el jueves que viene vamos a hacer el resto de cuestiones metiendo incluso aquellas que pensamos dejar fuera, que eran las ayudas de emergencia social y el convenio de inclusión. O sea que el jueves haremos prestación complementaria de vivienda, ayudas de emergencia social, convenio de inclusión y el ingreso mínimo vital. Como lo traigas tan aquí, ¿qué pasa? ¿No se ve? Sí. Bien. Bueno, entonces esa era la primera cosa de anuncio que tenía que decir y entro en estas cuestiones que pueden ayudar a que se os haga más llevadera la sesión de hoy. Hemos dividido la sesión en dos partes en cuanto a la primera, que es exposición de Miriam, y a la segunda, que es exposición mía. Las dos exposiciones en realidad cogen el tema de la renta de garantía desde los dos extremos que a la hora de la verdad son los que hay que cruzar para saber cómo Lanbide concede la renta de garantía, qué problemas podemos tener con Lanbide y qué tipo de recursos tenemos que presentar, etc. Es decir, en la primera parte, lo que va a hacer Miriam es desmenuzar todas las condiciones que afectan a la renta de garantía en sí. Es decir, ¿qué es una renta de garantía y cuántos tipos de renta de garantía existen? ¿Cómo la renta de garantía, siendo familiar, se da a una cosa que se llama unidad de convivencia, que es un invento, porque las unidades de convivencia pues existen en la medida en que tú digas quiénes son los que conviven. Sabemos más fácil lo que es una familia y lo que son los individuos, las personas, pero bueno, en cualquier caso, Miriam explicará las unidades de convivencia y se explican muy a fondo porque la unidad de convivencia es el Sancta Sanctorum de la renta de garantía. Es decir, las unidades de convivencia frente a la individualidad es lo que complica enormemente el trabajo de Lanbide, pero al mismo tiempo complica la posibilidad de percibir rentas de garantía como si fueran unidades familiares, unidades personales. En tercer lugar, Miriam va a contar lo que son los requisitos y lo que son las obligaciones. Es decir, eso es el capítulo de la condicionalidad. La renta de garantía, el otro día ya os explicamos bien lo que tiene de bueno la renta básica incondicional, es que no se basa
ni en requisitos y muy poquito en obligaciones. Prácticamente no hay obligaciones y requisitos solo la residencia de 3 meses. Aquí ya veréis la lista de requisitos, la lista de obligaciones. Bien, eso, por lo tanto, configura lo que es la materia prima de la renta de garantía. Con eso, cuando alguien nos viene a una consulta, tenéis que saber si cumple todas esas condiciones de unidad de convivencia, de requisitos, de obligaciones para poder tener derecho a ello. Una vez de que entra cumpliendo esos requisitos, es la parte que yo hago, ahí hay un par de diapositivas que es sobre cuestiones, aspectos económicos, que es saber cuánto se va a cobrar por renta de garantía dependiendo de las unidades de convivencia. Lo podíamos haber metido en la parte de Miriam o en la mía, bueno, lo hemos metido en la mía. Pero después, todo lo que voy a contar yo tiene que ver con procedimientos. Es otra cosa, ¿no? Es decir, la gente que va a cobrar la renta de garantía parte de esa materia prima de que tenga requisitos y garantías y ya tiene que ir a gestionar su renta de garantía. Primero a conseguirla y después a mantenerla. Y cuando es a mantenerla, Lanbide hará lo imposible por en momentos determinados suspendérsela, en ocasiones con culpa de alguna gente, en otras ocasiones simplemente porque Lanbide les haga la vida imposible a los perceptores y perceptoras, y todo eso hay que hacerlo a través de procedimientos administrativos, legales. Procedimientos administrativos y procedimientos judiciales. Un dato muy importante que nunca lo suele decir la consejera del gremio cuando se le pregunta en el Parlamento, habla de otras cosas, de la cantidad de casos que ganan y no sé qué. El 40% de todos los casos que se llevan a lo contencioso administrativo se ganan frente a Lanbide, el 40%. No se ganan, pues yo creo que ni un 5% de los recursos que metemos en procedimiento administrativo. Los antiguos recursos de reposición y ahora recursos de acuerdo. Entonces, yo explicaré cuáles son las fórmulas para gestionar cada una de esas partes. Cómo se inicia el procedimiento de solicitud, después si hay suspensión o extinción, a qué tipo de recursos tienes derecho, etc. Y terminaré con una parte que es muy complicada de seguir y que la verdad es que hasta hace pocos años estábamos divididos en Ardila NSK de si sería capaz Lanbide de poner en marcha o no, y es los cobros indebidos. Los cobros indebidos existían, se sabía las decenas de millones, son ahora cientos de millones los que ha habido de cobros indebidos, pero algunos éramos muy optimistas. Yo creía que Lanbide esto lo iba a dejar pasar, una especie de amnistía de facto. Bueno, pues no. Lanbide ha puesto en marcha el procedimiento y lo ha puesto en marcha pasándoselo al organismo ejecutivo que hace los apremios, que es el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Entonces veremos que ahí también se puede dar la pelea. La gente viene muy desanimada, claro, porque te llegan 15.000 euros que debes y dices, joder, y es del año 2012 o del 2013 y dices, ¿qué hago yo con esto? Bueno, esa será la última parte. Entonces, en conclusión, lo que tendréis que coger es la primera parte e intentar cruzarla con la segunda parte. Así es como tendréis que hacer los procedimientos que os lleguen, las consultas que os lleguen y todo. Y luego una última cosa de cómo usar
la bibliografía. Os hemos dado una lista de bibliografía, que luego la pasará Miriam, que es una lista de bibliografía exclusivamente de la renta de garantía, la prestación complementaria de vivienda, el ingreso mínimo, la complementaria de vivienda, el ingreso mínimo vital y los convenios de inclusión. No hemos dado dos cosas. Por una parte, lo que no es bibliografía, pero no es legalidad, no es leyes. ¿Y qué es lo que usa Lanbide? Lanbide usa un famoso procedimiento que, bueno, ya lo tendréis por ahí, pero que también nosotros lo usamos mucho, por supuesto, y que es el último es del año 2016, y usa también otro que es del año 2015, que es una circular 1/2015 de la dirección de Lanbide para los cobros indebidos y cómo hay que hacerlo y cómo se puede dividir en partes y cosas así. Eso no lo hemos metido en la bibliografía porque no es legalidad y tampoco no son leyes. Y luego tampoco hemos metido todas las leyes que también se aplican, pero que no son estrictamente de la renta de garantía y todo el mundo este de los ingresos de garantía. Por ejemplo, en muchas ocasiones hay que aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo del año 2015, hay que aplicar leyes de Hacienda del Gobierno vasco, etcétera. Bueno, eso lo dejamos fuera. Pero lo importante que quería decir es, yo creo que a la legislación solo debéis de ir en último caso después de haber intentado a través de cosas más sencillas, como son la guía, como es esto. Esto que os vamos a pasar son 50 diapositivas que le daremos a Izaskun para que os las mande inmediatamente. Mañana las pasaremos. Aquí se obtiene suficiente información para que solo cuando algo se te resista vayas a la bibliografía. Porque si de entrada vais a la bibliografía, aunque estéis acostumbradas a usarla, es mucho tomate. Es mucho mejor ir cuando Lanbide dice una cosa, cuando no os parece bien en nuestras guías aparece poco claro, vais a las fuentes, que es la bibliografía, la legislación. Bueno, entonces lo dejo aquí y pasas. Yo soy el que paso. Y lo que sí que me vas a tener que pasar. Cierro el micrófono. Entonces. Aquí está al lado, este es el micrófono. Sí, igual hacemos un pequeño repaso. Bueno, también me gustaría destacar, comentar que Iñaki sí no ha hecho referencia a ello, pero bueno, volver a recordar que el otro día hicimos un poco la presentación de Arguilán y del trabajo que hacemos, ¿no? Como os comentaba el otro día, parte de nuestro trabajo militante pues es la asesoría. Muy probablemente pues ya muchos de vosotras y la gente que nos pueda estar escuchando por la web pues también la conoce. La asesoría la hacemos de manera telefónica en estos momentos los miércoles, pero también hacemos asesoría online. Un poco el objetivo de esta formación y también de que colguemos en la web esta sesión en el canal de YouTube de Arguilán, que se va a quedar colgado, entonces en cualquier momento también podríais acudir a él. Es bueno que las personas, las profesionales que nos dedicamos a la intervención social y a acompañar a personas solicitantes, ¿no? Que podamos tener cada vez una mayor formación en este aspecto, porque muchas veces
realmente las herramientas, todo el acompañamiento que podemos hacer a nivel social, pues sin una herramienta como es garantizar que las personas puedan tener unos ingresos, pues muy difícilmente podemos trabajar otros aspectos que las personas necesitan, ¿no? Y sí que desde Argilan, por el tipo de consultas que nos llegan, muchas veces desde las propias bases, de los servicios sociales, en algunos casos ha habido personal de Lanbide que derivaba a la gente también a nuestra atención. Pues bueno, el objetivo, como comentaba, es poder hacer más cercano pues, todo lo que supone la RGI y la legislación, para que tengamos más herramientas para defender a las personas que acompañamos. Entonces, si bien os vamos a pasar la formación, o sea, el contenido de la formación, Iñaki, como ha comentado, la bibliografía y todo esto, es muy importante que traslademos a las personas y que nosotras mismas utilicemos la información que aparece en la propia web de Lanbide. Es decir, si en algún momento no tenéis acceso a esta formación, o sea, al material, en la web de Lanbide, en el apartado RGI, ahí hay un subapartado que es legislación y ya aparece pues parte de la bibliografía, o sea, que os hemos pasado y que gestiona, o sea, que legisla las condiciones de la prestación, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, es muy importante hacer hincapié en las personas que están siendo perceptoras o que van a serlo por primera vez, la importancia de que entren en la web de Lanbide, en el apartado de RGI, preguntas frecuentes, y que eso tienen que tener muy clara la información que ahí aparece. Normalmente, pues bueno, está claro que dependiendo de las habilidades de las personas, pero en fin, aparece desglosado cuestiones como ¿puedo salir de la comunidad autónoma? ¿No puedo? ¿Cuánto tiempo tengo que avisar? La persona debe saber que ese es también el lugar, y si está siendo perceptora, al que debe acudir para tener claro qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. Por otra parte, nosotras, que como os he comentado, en Argilan somos militantes y la atención la hacemos al mail, también en casos complicados que podáis tener, pues estamos abiertas a que nos enviéis una consulta o nosotras, pues también junto con Iñaki, poder resolverlas, ¿no? Pero el objetivo un poco es que cada vez más profesionales tengan más conocimiento sobre los requisitos y las obligaciones para poder mantener la prestación. Vale, entonces, un poco breve repaso de la sesión de hoy. También comentar que si tenéis dudas, apuntáis y una vez finalicemos hacemos el intercambio. Como estamos grabando la sesión, puede ser que yo repita la pregunta porque no tenemos pues micro para vosotras, ¿no? Y así la gente que nos pueda seguir también sepa cuál ha sido la cuestión planteada. Como repaso a la sesión de hoy, lo que ha comentado Iñaki. El primer punto será unidades de convivencia. Segundo punto, requisitos para la RGI. Tercer punto, obligaciones de las personas perceptoras. Cuarto punto, aspectos económicos, que ahí ya va a empezar Iñaki. Procedimientos de resolución y reconocimiento de RGI. Y como punto 6, modificación, revisión, suspensión y extinción y devoluciones de cantidades. Bueno, somos conscientes que es un contenido bastante espeso, entonces, bueno, en la medida de lo posible, si es necesario preguntar, si necesitáis interrumpirnos y preguntar ya, pues también, pero lo ideal es que podamos hacerlo al final, o al menos al final de mi exposición y luego al final de la de Iñaki. El primer punto por el que voy a empezar yo
es clarificar las unidades de convivencia, ¿no? A menudo solemos trasladar, pues en el argot o para que la gente esté familiarizada, una unidad de convivencia podría equipararse a lo que Lanbide puede entender como familia, ¿no? Si bien no es exactamente así. Entonces, hay dos tipos de unidades de convivencia. Unas son las unidades de convivencia normales y otras son las unidades de convivencia especiales. ¿Cuáles serían las normales? Personas que viven solas o que estén con vínculos familiares como matrimonio, hijos, sería un vínculo familiar hasta 4º grado de consanguinidad. Esto quiere decir que vives con tu primo, se contempla dentro de tu misma unidad de convivencia, con lo cual tu primo debe cumplir exactamente los mismos requisitos que tú, declarar qué ingresos tiene por trabajo, se equipara a ti, que eres el solicitante, y que debes incluir a tu primo, en fin, hasta un 4º grado, ¿vale? Entonces, personas que viven solas, salvo las unidas por matrimonio o vínculo familiar. ¿Cuáles serían las excepciones a estas unidades normales? Aquellas que estén en trámite de separación o divorcio, personas de mujeres víctimas de violencia de género acreditada, reconocida, personas refugiadas en trámites de reconocimiento o personas inmigrantes. En el caso de las personas refugiadas o personas inmigrantes, ¿por qué están dentro de esta excepción? Pues porque a lo mejor su unidad de convivencia, o sea, declara que tiene hijos o pareja, pero no están residiendo en su misma vivienda, pueden estar en su país de origen o no. Entonces, entran dentro de las excepciones, pero en la práctica, en el día a día, en el caso de las personas refugiadas e inmigrantes, no sería... Las personas pensionistas son unidades de convivencia especiales, las beneficiarias de pensiones, ¿vale? En principio, unidades de convivencia normales con esas excepciones. Luego tenemos efectivamente 2 o más personas que viven juntas por matrimonio, consanguinidad de 4º grado o afinidad de 2º grado, acogimiento familiar o tutela. Bueno, en estos casos, como he comentado, ir a la legislación o a la página web a BSC si tenemos duda hasta qué grado es un familiar. Cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento no unidas por vínculos familiares. Vale. Por ejemplo, a veces, y en la práctica si habéis acompañado a personas solicitantes, puede ser que Lanbide pregunte, es decir, una persona hace una solicitud a título individual y vive con otra persona que vive en la misma vivienda pero que no tiene ningún vínculo familiar. Sin embargo, en muchas ocasiones Lanbide pide una declaración expresa de la persona o de la persona con la que convive que diga que no tienen vínculos familiares. ¿Por qué es este hecho? Uno, pues porque Lanbide se excede, digamos que y entiende que a veces, digamos que bueno, actúa de una manera un tanto persecutoria y desconfiando. Pues porque también hemos puesto matrimonio, pero también existe o relación análoga a la conyugal. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, no necesariamente si vives con tu pareja, si no lo has declarado porque no hay una relación de matrimonio, no tiene por qué considerarse tu pareja. Se ve que, o sea, tendrías como que declarar que vives con tu pareja. Sí, porque se equipararía a tu unidad de convivencia. Si no lo declaras, no hay ningún documento por medio, entonces guárdate tú de no tener, pues bueno, transferencias económicas, cuentas bancarias en común, o sea...
En el tema de las parejas, por eso comentaba que muchas veces insisten en que la otra persona declare pues que no sois pareja, ¿no? Nosotros en este aspecto hacemos mucho hincapié que uno tiene que declarar lo que es, no lo que no es, cuando se hace referencia a eso. Pues declaración de tus compañeros de piso, bueno. Entonces, muchas veces también se puede dar el caso que una persona es titular de un contrato de alquiler y tiene subarrendadas habitaciones, pero no tiene en esa subarriendo, no tiene establecido un contacto, o sea, no tiene un contrato de subarriendo. Entonces es cuando la MIDE dice, vale, ¿qué relación tienes con esas personas que viven en tu casa? Por eso, para desvincular la unidad de convivencia, pues siempre es necesario tener un contrato de subarriendo, es decir, no, están subarrendadas, no las tengo acogidas, sino que viven en mi casa, pero existe esta relación contractual. Y ahí es otra manera de romper la unidad de romper, que no existe, pero de clarificar al menos hasta dónde llega. Vale. Al final, pero eso de las familias, de las relaciones familiares hasta cuarto, ahí no hay manera de desligarse, ¿no? En principio no, a no ser por las excepciones. Por ejemplo, podría, como comentaba la compañera, que también nos ha preguntado en el caso de personas pensionistas, en este caso ya se consideran UCEs especiales. Entonces, las unidades de convivencia especiales son independientes aunque convivan con familiares, que podría ser el caso en el que se rompe el vínculo, ¿no? Pues en las excepciones. Vives con una persona que es pensionista, familiar que es pensionista, vives con una persona que es víctima de maltrato doméstico, podría darse en este caso una mujer víctima que vuelve a un núcleo familiar, a vivir con una hermana, a vivir. En este caso se considera también una especial, por eso también entra con las excepciones y no se contemplaría como unidad de convivencia. Es decir, por así decirlo, una mujer vuelve a casa reside con su hermana o por separación, o en este caso puede ser por maltrato, para que no se contabilicen los ingresos de la hermana y que no se contabilice como miembro de la unidad de convivencia, pues tiene que darse estas circunstancias, ¿no? Pero se suma a las dos únicas unidades de convivencia que cobran el RGI en esa casa, por ejemplo. Por ejemplo, si tu hermana cobra RGI, en este caso tú no te unirías a tu hermana porque eres una de las unidades de convivencia especiales, ¿sí? Como comentaré ahora, en el caso de las unidades de convivencia especiales, el ejemplo que estoy poniendo, también tiene una duración determinada. Entonces, las unidades de convivencia especiales, que son independientes aunque convivan con familiares, es decir, rompemos ese vínculo de cuarto grado de consanguinidad, personas beneficiarias de pensiones, víctimas de maltrato junto a sus hijos, personas con menores a cargo o discapacidad mayor a un 45%. O personas forzadas a abandonar su vivienda por separación, divorcio u otras circunstancias. Estas serían las unidades de convivencia especiales. Vale, ¿por qué especiales? Porque aunque convivas con familiares, temporalmente no se contempla a tus familiares como dentro de tu unidad de convivencia a efectos del AMBIDE. Independientemente de que tu familiar sea también perceptor de RGI, como no lo sea, tenga ingresos de trabajo y vale. Las unidades existe otro tipo de unidad de convivencia, bueno, de formato que también es importante que conozcamos porque muchas veces nos da como posibilidades para que una persona pueda acceder a la RGI, que serían las unidades de convivencia acogidas por extrema necesidad. ¿Cuál sería esta? Pues, por ejemplo, una persona que... vamos a volver al mismo ejemplo, pongamos un caso de separación,
sales de tu vínculo, estás en trámites de separación, sales de tu vivienda habitual junto con tus hijas y te vas a casa de una amiga. En este caso no sería una hermana, sería casa de una amiga. Y no tienes un contrato de alquiler. Entonces, tu amiga podría hacerte un contrato de acogimiento por extrema necesidad. Y tú, con ese contrato de acogimiento por extrema necesidad, podrás solicitar la RGI, estás viviendo en otra vivienda, ya no es la vivienda en la que residías o igual la que tenías en propiedad junto con tu expareja, ¿vale? Pero para un contrato de acogimiento por extrema necesidad hay unos requisitos. Por una parte, la unidad de convivencia acogedora, o sea, la familia, tu amiga, la persona que te acoge, tiene que tener recursos suficientes. Es decir, en este caso, no valdría que una persona que es perceptora de RGI decida establecer un contrato de acogimiento por extrema necesidad para otra perceptora de RGI. Porque en ese caso Lanbide le va a decir, no tiene ingresos suficientes para acogerte, o esta persona cobra RGI para cubrir sus necesidades básicas, no para ayudar a otras personas. En este caso penaliza como que las personas perceptoras de RGI puedan, pues eso, acoger o acoger a otras personas. ¿Cuáles son las condiciones de las unidades de convivencia, o sea, de un contrato por acogimiento de necesidad? Ingresos suficientes, que no haya un vínculo familiar y que no recibe alquiler, es decir, un contrato de acogimiento por extrema necesidad, no hay una contraprestación económica de alquiler. Por lo tanto, la persona beneficiaria de la RGI no va a cobrar PCV, pues porque no paga alquiler. Y en algunos casos, informes de servicios sociales también confirmando pues, que hay una necesidad extrema. En este caso no siempre suele ser obligatorio este tercer punto. Vale. Entonces, pasamos a lo siguiente, la duración. La duración máxima de esas unidades de convivencia que acabamos de catalogar como especiales sería por un máximo de 2 años. Serían las especiales, eso, y forzadas a vivir con familiares. Es decir, volvemos al ejemplo anterior. Te vas a casa de tu hermana es perceptora de RGI, pero tú te has visto por las circunstancias obligada a acudir, eres una unidad de convivencia independiente, también tienes tu propia RGI, pero digamos que no puedes estar de manera indefinida pues, en esa misma casa las dos viviendo. Quien dice a tu hermana, el ejemplo también de una persona pensionista, pues te vas a casa de tus padres o me voy a vivir con mi abuela, es pensionista, para que no se contemplen sus ingresos. A mí se me contempla como una unidad de convivencia especial, pero efectivamente por un tiempo limitado de 2 años. Antes de cumplir los 2 años, se supone que si yo no he conseguido trabajo, no sigo siendo perceptora de RGI, antes de los 2 años o al de 2 años, tengo que buscarme un alquiler, ¿vale? Para deshacer ese vínculo. Sí, de esa unidad de convivencia especial. ¿Por qué? Porque si decides continuar viviendo en la misma vivienda, dejarías de ser una unidad de convivencia especial y ya pasarías a formar una unidad de convivencia con esa persona, sea la persona pensionista, sea tu hermana, se contabilizaría ya como una unidad de convivencia normal. Vale. Una de las excepciones, que por eso indicábamos antes, no se aplica la duración de 2 años a personas refugiadas o en trámites de divorcio o separación. Por ejemplo, en el caso de las personas refugiadas, pues efectivamente en 2 años muchas veces no han podido, muy probablemente refugiadas o solicitantes de protección internacional. Muchas veces pues en 2 años ni tienen todavía el reconocimiento de personas
beneficiarias de protección internacional y si lo tienen no han tenido posibilidad de extender su reconocimiento a familiares en origen. Entonces, en este caso, podrían seguir percibiendo RGI aunque sus familiares no estén aquí. Existe, en el caso de las personas inmigrantes, con la condición de solicitantes de protección internacional o refugiadas, existe lo que nosotros entendemos una discriminación bastante grande porque, digamos, que personas extranjeras no refugiadas estén en situación regular o irregular, Lanbide entiende que al de 2 años debe estar todo el núcleo familiar junto. Entonces, ¿qué casos nos hemos encontrado nosotras en la asesoría muchas veces? Pues que llega una persona extranjera que ha comunicado que sus familiares, sus hijos, su pareja vive en origen y al de 2 años Lanbide suspende la RGI por que ya ha excedido ese tiempo de unidad especial. En este caso, la única excepción la tendrían solicitantes de protección internacional o con la condición de refugiados, de vale, han pasado 2 años, sigues. ¿Qué nos puede pasar? ¿En qué situación se encuentran las personas extranjeras que han declarado con familiares en origen que llegan los 2 años y o dejan de cobrar RGI porque no cumplen el requisito de que la unidad familiar esté ya toda junta, o se ven forzadas a iniciar trámites de separación para poder continuar con unos ingresos aquí que le permitan vivir? Por eso, bueno, muchas veces, esto no tiene aquí que ver con el contenido, pero ya sabemos que muchas veces en el imaginario popular, no, pues, existe esa como, no, que los extranjeros, o sea, en principio los requisitos son los mismos para nacionales y extranjeros, ahora que cuando te vas a pues las especificidades, las personas extranjeras se ven muy perjudicadas y tienen mayores dificultades para o bien mantener la prestación o todo lo que supone pues mantenerla, en fin, como pueda ser este ejemplo que acabo de poner, ¿vale? Unidades de convivencia monoparentales, madre o padre, junto al hijo menor a su cargo. Derecho al SUM, que ahora mismo, Iñaki, ¿cuál es el no, la cantidad no. Subsidio. De unidad, eso, subsidio de... El SUM sería subsidio de unidad monomarental. Vale, es una cuantía, muchas veces cuando la persona llega a la carta, ¿no? Que pues pone 50, creo que son 51 euros más si esa unidad familiar es monoparental. Vale. Requisitos para la RGI. Unidad de convivencia de 1 año de antelación a la solicitud. Un poco por aterrizarlo. ¿Qué significa? También me acojo bastante ejemplos para poder... por ejemplo, una persona joven que vive con sus padres y se independiza, se empadrona en otra vivienda dentro de Euskadi, no podría solicitar la RGI hasta pasado 1 año que lleva como fuera del núcleo familiar. Este es como el ejemplo así más visual, pero lo mismo. Si vivo con mi abuela, si vivo con mi primo, nos separamos de que se va a vivir a otro sitio, no significa que automáticamente él o ella va a poder solicitar también una RGI aparte. Mi primo, mi hermana, no. Tendrá que pasar al menos 1 año que lleva viviendo por su cuenta para que pueda presentar una solicitud de RGI. ¿Vale? A veces, esto es como un punto importante a veces a tener en cuenta en algunos casos de, vale, espera, pero ¿con quién estabas empadronado hasta ahora? Pues porque a veces la persona puede vivir por su cuenta desde hace tiempo, pero el padrón lo mantenía en casa de sus padres o bueno. Entonces, perdona, ¿puedes cambiar de domicilio durante ese año? No sé por qué está el mismo domicilio durante ese año. Puede desvincularse
pero no significa que... Pues, si eres perceptora, te puedes cambiar de... ¿Qué quieres pedir la RGI? Vivo sola, pero cambio de domicilio. Cambias de domicilio y al año, cuando lleves un año empadronada en tu nuevo domicilio, al año... Bueno, durante ese año puedes cambiar las veces que quieras de domicilio, siempre y cuando no estés con ningún familiar hasta 4º grado empadronado a lo largo de ese año. Empadronado, residiendo, siempre entendemos que es el padrón el que, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que ya no vivo con mi familia, vale, pero ¿dónde tienes el padrón? Vale. Unidad de convivencia con un año de antelación. Las excepciones, bueno, las tenéis en la diapositiva, serían menores a cargo, formar una nueva unidad de convivencia por matrimonio similar, formar una nueva unidad de convivencia por separación o fallecimiento de la pareja, por fallecimiento de padres o tutores legales, en este caso, claro, no ha pasado un año, pero es que no hay... formar una nueva unidad de convivencia por pensionista. Las restantes personas pueden formar otra unidad de convivencia. Vale, entonces, un poco las excepciones. Si tengo menores a cargo o he dado a luz a lo largo de ese año, pues se me puede contemplar. Como no se me exigiría el requisito de un año. Lo mismo, si me he separado y de repente me he casado con una persona que es perceptora de RGI, pues no me van a exigir, oye, que es que estabas, que no puede cobrar, pues porque no ha pasado un año desde que se ha separado de su pareja. No, hay unas pequeñas excepciones que serían estas. Vale. Otro de los requisitos para la RGI, pues como sabéis, empadronamiento y residencia efectiva. Vale. Empadronamiento en el municipio en el que se solicita la RGI, si no ya la envidia te dice esta oficina no te corresponde, ¿no? Bueno, aquí he dicho oficina, también es algo que quizás hemos obviado, no sé si está en las diapositivas, pero es muy importante que sepáis que las solicitudes se pueden presentar en la oficina, se pueden presentar a través de los registros de Gobierno Vasco, pues su CNA, y a día de hoy también se pueden presentar online a través de la propia página web de Lanbide. Esto no quiere decir que no tengas que pasar por la oficina. O sea, en algún momento tienes que pasar por la oficina. Si bien a veces es una estrategia de me han dado cita para dentro de 4 semanas. Vale, yo ya tengo toda la documentación porque los impresos están subidos a la página web, me los descargo, los relleno, tengo todo y tengo que esperar aquí 3 semanas al día de la cita. No, podrías subir o registrar todo por el propio registro de Lanbide, que no siempre es fácil acceder, por su CNA o hoy en día, después de todo el tema de la pandemia, a día de hoy no sé si eso lo van a mantener, espero que sí, directamente subir por la página web. Luego el día de tu cita vas con el registro, sí, mira, las presenté en su CNA, tal. ¿Está todo bien? ¿Falta...? ¿Vale? O sea que eso no sé si lo apuntamos, pero es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, empadronamiento en el municipio en el que se solicita la RGI, un año en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma Vasca hay que llevar. Si no se llega a 3 años, valen 5 años de actividad laboral remunerada. Y si no se llegan a 3 años, también puede valer 5 años de empadronamiento y residencia efectiva en los 10 inmediatamente anteriores. Es decir, una persona, por así decirlo, que residía aquí desde hace mucho tiempo, que por estudios se ha ido a estudiar a Salamanca, ha estudiado allí 5 años, ha vuelto a Euskadi, ha empezado su nueva vida aquí, no encuentra trabajo. Si ha pasado un año desde que ha vuelto, se ha empadronado y pues dices, oye, pues no tiene los 3 años para pedir RGI, ya, pero es que hay que mirar en los 10 anteriores si tiene 5 años, es decir, por poner este ejemplo, pues antes de que se hubiese salido a estudiar en la universidad en otra comunidad, ¿no? Pues se repasa si en los 10 últimos años tiene 5 años de empadronamiento,
y lleva un año inmediatamente anterior al momento de la solicitud, podría optarlo. Lo mismo, personas que vienen de otras comunidades autónomas. No, que tienes que estar aquí 3 años para poder optar a la RGI. Vale, hay que echar un vistazo a su vida laboral, porque si ha trabajado fuera del territorio, o sea, fuera de Euskadi o en Euskadi, pero tiene 5 años de actividad laboral remunerada, ahí hay que descontar los periodos que aparecen en la vida laboral, pues con las vacaciones, excedencias, pues no haría falta 3 años de empadronamiento. Ya con un año podría optar a la RGI. En el caso de las personas pensionistas, también valdría un año de empadronamiento en la comunidad autónoma vasca, ¿vale? Hay una prestación que yo a veces la suelo utilizar también, bueno, y así aparece recogido en el documento de criterios que Lanbide tiene colgado en la página web. Hay una prestación que es una cuantía muy bajita, es la del Fondo de Bienestar Social, en el caso de la comunidad, o sea, aquí en Vizcaya, que, por ejemplo, esa prestación creo que son 190 euros mensuales o aproximadamente a 14 pagas. Esa prestación está reconocida como pensión. Entonces, si accedes a esa prestación, que normalmente es para personas mayores de 65 o con discapacidad, tal, pues digamos que puedes acceder a la RGI con un año de empadronamiento, no tendrías que esperar a los 3, ¿vale? Entonces, sí o sí, un año va a ser necesario. Por regla general, en la mayoría de los casos, 3 años de manera interrumpida, ¿vale? Pero también a veces tenemos que echar un ojo a esas pequeñas excepciones, pues su vida laboral o... Llevarlo en los últimos 10 años, 5 años de empadronamiento, tiene que ser consecutivos. Sí, por así hacer un cálculo fácil. Bueno, ya estamos en el 2020, o bueno, 2021. Si tú has estado desde 2011 hasta 2016 empadronado, luego te has ido y ahora llevas un año aquí empadronado otra vez, pues se contabiliza que has estado 5 en los últimos 10 de manera ininterrumpida, que no necesariamente tienen que ser anteriores al momento de la solicitud, bueno, porque si no ya entraría en el requisito de 3. Vale. Vida laboral, o sea, vida laboral en cualquier parte del estado, 5 años, pues entonces puedes acceder. Siempre y cuando lleves un año ya residiendo aquí. Vale, que igual me estoy... Otra de las condicionantes comentaba empadronamiento y residencia efectiva. ¿Qué pasa? Que a veces la persona tiene empadronamiento, pero dentro de esos 3 años ha estado trabajando en Murcia 8 meses y aparece en su vida laboral. Entonces, muy probablemente Lanbide no va a considerar estos 3 años de padrón de la persona. Le va a decir, vale, tienes 3 años de padrón, pero es que resulta que has estado 8 meses trabajando en Murcia o en Francia. Bueno, en Francia, normalmente en el territorio español, pues ya tiene más manera de acceder, o sea, llega al dato antes, ¿no? En ese caso, no podría acceder porque se entiende que ha perdido, o sea, que sí tiene el empadronamiento, pero no la residencia, porque estaba viviendo en otro sitio. También es algo muy común a la hora de acceder que pregunten, vale, tienes 3 años de padrón, ¿de qué has vivido en estos 3 años? O sea, no tendrían por qué, pero la práctica a día de hoy está siendo esa, ¿vale? Por si nos encontramos esos casos, ¿vale? Desde el momento que el último de los 8 meses es de un año, o sea, 3 años o no. No te he preguntado bien, ¿eh? Pero sí, en esos 3 años puede ser en el año anterior o antes. Si has, bueno, hay unas excepciones, por ejemplo, que igual no he puesto bien el ejemplo, ¿no? Traslados por motivo de trabajo. Es decir, se pierden pérdida de residencia efectiva y excepciones. Se pierde por salidas de la comunidad autónoma superiores a 90 días. Esto, si ha estado más de 3 meses, se entiende que ha perdido la residencia efectiva.
Pasa mucho este ejemplo con personas extranjeras, ha pasado ahora mucho con la pandemia, que se han ido antes, no han podido volver porque estaban las fronteras cerradas, suspensiones por 90 días. En el caso de las fronteras podría intentar pelearse, pero vamos, que o gente que va a sus países de origen, está más de 90 días, pues vuelve a empezar a contar los 3 años. Desde que vuelven. O sea, si ya eran perceptoras, pierden el derecho y además empiezan a contar los 3 años. Vale, las excepciones: traslado por motivo de trabajo, traslado temporal de 1 a 12 meses, traslado permanente superior a 12 meses, traslado temporal del cónyuge o pareja, no se pierden los ingresos de la persona, los ingresos de la persona trasladada se computan al 50%. Traslado temporal de otra persona de la UC queda fuera de la UC si sus ingresos no cuentan. Traslado temporal de toda la UC, suspensión. Traslado permanente del titular o cónyuge, extinción de la RGI. Traslado permanente de otra persona de la unidad de convivencia, queda fuera de la RGI y sus ingresos no entran. Bueno, este es traslado permanente de toda la UC, extinción de la RGI. Bueno, por poner así algunos ejemplos. Volvemos al ejemplo universitario, ¿no? UC perceptora de RGI, que uno de sus hijos o hijas se va a estudiar a Navarra a la universidad. Temporalmente sale de esa unidad de convivencia, ¿vale? Porque está, o sea, no se contemplaría como uno de los miembros de la unidad de convivencia, porque la ANVIDE dice, oye, que está 9 meses viviendo fuera de aquí. Pueden darse esos casos, ¿vale? Que vuelve, se incluye otra vez en la unidad de convivencia. Bueno, ahí ya entramos todo en caso de estas dudas, pues lo consultamos. Bueno, pues es que ahí han entrado las dificultades por algunos. Quizá Iñaki luego puede poner algunos ejemplos porque también ha peleado más algunos casos como este, de estos ejemplos. Pero sí, hemos tenido casos de que se suspendían, eran algo ilógico. Vale. No disponer requisitos para la RGI, no disponer de recursos suficientes, pues eso, ingresos mensuales inferiores a la RGI, no disponer de ningún bien inmueble a excepción de la vivienda habitual, no lujosa, inmuebles donde se realiza trabajo por cuenta propia que suponga su fuente de ingresos, y no disponer de bienes muebles, pues dinero, coches, por valor de 4 veces la RGI. Vale, entonces, en definitiva, si eres titular de una vivienda en la que vives, tienes derecho a la RGI siempre que no sea una mansión, que exceda 4 veces. Si además de la vivienda tienes un pequeño local, que es en el que ejerces tu negocio, también puedes optar a ser perceptor de la RGI. Si tienes dinero ahorrado o pues eso, coche, todo esto, puede ser perceptor de RGI siempre que ese valor, el valor de esos bienes no exceda 4 veces la cuantía anual de la RGI, la cuantía que te corresponde, sea para una UC, 3, o sea, las personas que seáis. Vale. Otro de los requisitos, ser mayor de 23 años. Hay algunas excepciones que suelen ser las comunes, ¿no? Que seas perceptor de una pensión, o sea, menor de 23 con huérfanos, de padre y madre, tener a cargo menores de edad o mayores con discapacidad. Pues si eres un menor, una persona de 20 años que tienes a cargo a tu hermano de 10, puedes ser perceptor, no tienes que esperar a los 23, pero bueno, que son haber sido víctima de maltrato, pues menor de 23, que tenga reconocido la condición de víctima de maltrato, también podrías optar. Vale. Estar unida a otra por matrimonio o similar al menos 6 meses antes de la solicitud. Con la sentencia ya. No.
Sí, yo creo que, si no me equivoco, también hay, o sea, no, digamos que no es de manera indefinida, que fui víctima o normalmente suele estar o debería estar como cercana en el tiempo, la condición, las circunstancias al que te puedas acoger a estas excepciones. Vale, menor de 23, también unida por matrimonio. Pues si estás casado con menos de 23 años, casado, casada, o tienes pareja y así lo declaras, si ya lleváis al menos 6 meses empadronados en el mismo domicilio y declaráis que sois pareja, también podrías optar. Vale, las excepciones, bueno, son un poco las comunes, que las podéis encontrar en la página web. No ser usuario de una plaza de una residencia pública, de carácter social o sanitario, en este caso pues temas eso, de residencias, no encontrarse en prisión, salvo en el 3er grado. En el caso de las personas que han estado en prisión, también a veces hay que repasar dónde han estado empadronadas, el tiempo que han estado en prisión, porque a veces si han estado en una prisión de Euskadi, pues se puede contabilizar demostrando que han estado aquí, pues la residencia efectiva y esos 3 años, aunque a lo mejor haya problemas en el padrón. O sea, que no tengan o puedan tener cortes, como, oye, que he estado aquí en prisión, o sea, es que no he vivido en otro sitio. Vale. No disponer de ingresos de trabajo que superen el máximo, la renta de garantía con ingresos de trabajo, y no disfrutar de una reducción de jornada laboral o similar, salvo cuando no sea voluntaria. Vale. Otro dato importante también, Lanbide no acepta las bajas voluntarias del empleo en el año inmediatamente anterior. Es decir, si una persona opta a solicitar la RGI y hace 5 meses ha causado una baja voluntaria en el trabajo, ha renunciado a un trabajo, no va a poder optar a la RGI hasta que se cumpla 1 año de esa renuncia. El despido disciplinario debe reconocerse como improcedente, vale, en este caso lo mismo. Si no ha llegado a ser, tiene como que llevar a curso, digamos que sea bien en Gresman o que haya sentencia de pues eso, que no ha sido un despido, que, en fin, litigar el despido para poder optar o si bien ya es perceptor. Hacer valer, antes de finalizar el trámite de solicitud, todo derecho económico que la persona titular o cualquiera de la unidad familiar durante todo el tiempo de la RGI. Vale, este es algo muy importante a tener en cuenta. Siempre, la coletilla es hacer valer todos sus derechos económicos. ¿Qué quiere decir? Prestaciones por desempleo, pensión de alimentos, lo mismo si acompañáis a personas solicitantes, mujeres en la gran mayoría de los casos, también es como una traba que está ahí, el que reclame la pensión de alimentos si su hijo está reconocido por su pareja. En muchos casos, volvemos al caso de las personas extranjeras, es como sí, está reconocido, pero es que está en paradero desconocido o nunca. Pues bueno, es como otra traba más. También, por supuesto, en muchos casos una traba bastante grande. He puesto el ejemplo de personas extranjeras, pero aquí también personas nacionales, ¿no? No quiero ponerme en contacto, no tal, y lo dificulta mucho. No puedes renunciar a herencias, también estás obligado a aceptar herencias, indemnizaciones por extinción de contratos, viviendas en régimen de alquiler de Etxebide, pues también no podrías haber renunciado. Si eres perceptor no puedes renunciar, te ha tocado una vivienda de Etxebide, la tienes que coger, aunque al final no resulte, pues porque está en otro municipio, está lejos o no está... tendrías como que explicar muy bien o justificar muy bien esa renuncia, muy bien, para que no se considerara pues eso, que no tienes derecho porque has renunciado a ella o que pierdas el derecho. Y luego tener firmado el convenio de inclusión, salvo excepciones. Bueno, pues eso, pensionistas, personas incapacitadas, tal, en principio no están obligadas a firmar el convenio de inclusión ni a renovar la demanda de empleo. Obligaciones de las personas perceptoras de la RGI. Vale, diferencias entre obligaciones y requisitos. Requisitos son las condiciones para el acceso, pero deben mantenerse durante todo el periodo que cobran la RGI. Las obligaciones son aquellas que deben cumplirse cuando se ha conseguido el derecho a percibir la RGI.
y durante todo el tiempo que se cobre. Por eso es muy importante lo que hacía al inicio hincapié de no vale, yo no sabía que no podía salir de Euskadi sin comunicar, no vale que... O sea, las personas tienen que ser conscientes, muchas veces con la concesión te viene la hojita de las obligaciones. ¿Quién se la lee? Pues muy poca gente, pero tanto hay que leerse esa carta, sino a la web todo el rato tener muy bien claro, y no vale tanto el que me dijo un amigo que le dijo que la información a la web o repasarla con la persona. La diferencia no es eso, bueno, que no es siempre tan clara la de los requisitos con las obligaciones, porque a veces hay personas, ya he empezado a cobrar, entonces pues ya no, has cumplido los requisitos, pero ahora tienes que mantener los requisitos y además cumplir las obligaciones. Normalmente, bueno, ya lo sabemos, colaborar con la administración, muy importante. Otra cosa, hacer mucho hincapié, máximo de 15 días para comunicar a Lanbide que ha cambiado cualquier circunstancia en tu situación personal, que se ha ido alguien de tu unidad de convivencia, que llega una persona a la unidad de convivencia, pues he empadronado a mi primo, bueno, utilizo, pues también máximo 15 días para comunicarlo. Si vas el día 16, ya has incumplido una obligación, que es comunicar en un plazo máximo de 15 días. A veces es lo mismo, pero es que me han dado la cita para el día 16. Vale, en algunos ha valido, pero es que en otros casos ha habido suspensiones porque no vale eso que me ha dado la cita para más tarde. Por eso es importante saber el registro de Etxebide, que también la persona puede ir a comunicar. Etxebide está abierto, a excepción de en agosto, pues como hasta las 7 de la tarde. Entonces, puede ir o incluso otra persona a registrar la comunicación por ti, máximo 15 días, porque comunicas al del 20 y ya has incumplido. Sí, que he dicho... Etxebide no, Susanean, sí. Bueno, Etxebide también es otro problema gordo, también renovar la inscripción de Etxebide porque estás obligado, y entonces cada 2 años, que la gente también se olvida de que las solicitudes de Etxebide se renuevan cada 2 años, entonces no la han renovado y es otro motivo de suspensión porque ha incumplido una de las obligaciones, que es renovar, o uno de los requisitos, que es estar inscrito en Etxebide. Mejor dicho, no cumple uno de los requisitos. Vale. Comparecer ante la administración, reintegrar los pagos o cobros indebidos, cumplir el convenio de inclusión. Otro punto importante, respetar la finalidad de la prestación. Es otra de las obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar la RGI a la cobertura de las necesidades básicas, hacer valer todos los derechos económicos, administrar bien los recursos, garantizar la escolarización de los menores, no dedicarse a la mendicidad, mantenerse disponible para el empleo, o sea, una cosa tan simple, ya sabemos, como renovar la demanda de empleo. Se me ha pasado renovar, ya has incumplido una de las obligaciones, que es mantenerte como demandante de empleo inscrito. No perder o reducir, renunciar al empleo voluntariamente, cumplir lo acordado en el convenio. Vale, en este punto el que más destacaría es que suele pasar a veces aplicar la RGI para cobertura de necesidades básicas. Lo mismo, pues hemos atendido casos de que va a renovar la prestación de RGI, tiene que presentar movimientos bancarios y de los últimos 6 meses, y resulta que infinitas compras por internet, apuestas, bueno, yo qué sé, el rastro siempre queda a todo lo que hagas con por internet o con tu tarjeta, que comprar de manera compulsiva cosas por internet, pues bueno, son motivos de no renovación de la prestación o de suspensión, o de que además se les exija devolver lo que han percibido durante esos meses. En principio sí, el móvil se considera necesidad básica, pero ya hemos visto casos en los que Lanbide preguntaba por qué una factura de móvil de 180 euros al mes. Y ha pasado que gente, pues esto con las compañías de teléfono, oferta el primer año y de repente se cuadriplica el gasto. Entonces también estar como muy
muy pendiente porque pueden entender que es como un gasto excesivo. Pues chica. Luego, no sé si lo tienes tú en uno de los puntos, el otro día también estuvimos hablando del convenio. Es lo que establece, o sea, están obligados a firmarlo, a excepción de pensionistas, y es, digamos, que hacer como el plan de inserción, el laboral y... Vale. Sí, normalmente con la persona de orientación laboral. Eso, empiezas a ser perceptor y luego tienes que firmar con la persona de orientación laboral. Vale, y yo creo que hasta aquí, que ya me he excedido un poco. Por lo de los ingresos, muchas veces yo he puesto consciente que igual, o sea, claro, puede ser la primera vivienda, pero por lo de las herencias muchas veces hereda igual la casa de la madre entre no sé cuántos hermanos, eso es otro problema. Sí. Sí, no sé si ahora está dentro de los temas económicos el de las herencias o lo aclaro. Sí, está el patrimonio máximo. Normalmente, si no heredas al 100%, pues sí puedes. Tengo la casa del pueblo con todos mis hermanos, un 25, pues bueno, puedes. Vale. Aspectos económicos. Empezamos por los aspectos económicos y dentro de los aspectos económicos va la concepción del número de tipos de renta, o sea, los tipos de renta que existen, de renta de garantía de ingresos, y que son dos, es la renta básica y la renta de pensionista. Por ser pensionista se cobra más que por tener la renta básica, que es la renta de aquellas personas de la unidad de convivencia que no tienen ingresos de empleo. Los ingresos de empleo hacen modificar la renta básica y convertirla en renta básica, complemento de ingresos de trabajo. Y se contabiliza de una forma distinta a través de una forma polinómica que tenemos la página web dentro, que tenemos la hoja Excel dentro de la página web. Entonces, por el número de personas, o sea que por la naturaleza son esas dos, básica y pensionista, por el número de personas, con una persona, con dos personas y con tres o más personas. Da lo mismo a efectos de la renta de garantía que se tenga 3 personas en la unidad de convivencia o que se tengan 10 personas. Da exactamente igual, porque está topado a 3 personas. Las cantidades ya las veis ahí. Una unidad de convivencia básica, 706 euros. Si es pensionista de una sola persona, un pensionista, una mujer viuda, 810,28 euros. Esto, fijaros, es siempre máximo. Y en el caso de pensionistas, esta cantidad no dice nada, porque para ser pensionista no te exigen tener más de 65 años, sino ser pensionista de verdad, aunque sea con esa pensión que ha dicho Miriam, de 190 euros. Si tú no tienes una pensión, no eres pensionista. Si tienes la pensión, eres pensionista independiente de la edad que tengas. Pero este sí es un problema real, porque hay gente que tiene más de 65 años y que no tiene pensión no contributiva porque resulta que depende de su pareja, etc. Nunca tendrá renta de garantía porque no tiene pensión. Personas extranjeras exactamente igual. Sí, es verdad. Las personas extranjeras lo tienen peor porque para ser pensionista con pensión no contributiva tienes que tener unos requisitos. Es una pensión muy baja, es el ingreso mínimo vital, son 969,94 euros en 12 mensualidades. 469, pero
aunque es una pensión miserable, la mitad que la de UC pensionista, pero te lo descuentan de él, con lo cual tu pensión sería hasta 810 euros después de restar la pensión que tienes, tu renta de garantía. La UC2, con 2 unidades de convivencia, 906. Sí. Yo he el caso de varias personas siendo perceptoras de una pensión por urgencia laboral. Bueno, en este caso son 2 hermanos que hasta este momento tenían una prestación por hijo a cargo, a cual ambos tenían esa prestación, cada uno siendo titular de la suya, y a uno de ellos se suspende la RGI por no observar los intereses y no solicitar una pensión no contributiva. En cambio, al otro, yendo yo personalmente a la NIDE, en la NIDE nos asegura que esa prestación no computa para la RGI y le conceden la cuantía total para una unidad convivencial básica, más la pensión por hijo a cargo, que a él no le computa, pero en el caso de su hermano se la suspendían por más que saber sus derechos. Entonces, no sé si algo de eso. Sí, es verdad, pero esto ha cambiado con el ingreso mínimo vital. Cuando veamos el ingreso mínimo vital el jueves que viene, lo comentamos, pero efectivamente ya vamos a ver cómo en los conceptos que no se consideran ingresos, por ejemplo, las prestaciones que tiene el gobierno vasco para las mujeres maltratadas no se consideran y por lo tanto se suman a el total de la renta de garantía. Lo mismo pasa con la pensión de hijos a cargo. En realidad, el concepto legal que usa Lanbide es, bueno, Lanbide no, perdón, la ley de renta de garantía, es aquellos que tienen una finalidad muy estricta, las becas, por ejemplo. Pues lo mismo, porque las becas son para eso. En cambio, aquellas que se pueden confundir con manutención, vestido, calzado, que son los gastos típicos, vamos, los gastos únicos de la RGI, las que se pueden confundir te las contabilizan. Claro, el verdadero problema de todas formas, en lo que dices que no podemos entrar ahora, es cómo usan un criterio de un tipo y otro criterio de otro tipo para situaciones similares, no lo sé, lo tendríamos que ver, pero bueno, es igual, como vais a tener nuestros correos, lo podéis, nos lo consultáis y lo vemos. Entonces estamos en la UC de 2 personas básica, 906 euros, la de 2 pensionistas, 1.012 euros, ya veis que siempre hay una diferencia del orden de 100 euros entre pensionistas y no pensionistas, la UC de 3 o más, la básica 1.003 y la de pensionista 1.093. Y luego el subsidio monomarental, que decíamos antes, hay que hablar de monomarental porque el 96% de los subsidios los cobran mujeres, aunque podía ser ese otro 4% son hombres, pero el subsidio es independiente, ¿no? Aspectos económicos. El patrimonio. Antes lo ha dicho Miriam, el tipo de patrimonio es 4 veces la renta de garantía de tu unidad de convivencia al año. Entonces, en el caso de la unidad de convivencia, serían 36.450. Claro, si hacéis la cuenta, es muy importante que tengáis una consideración, y es que no coincide estos 36.450 con 706 euros por 12 y por 4. ¿Por qué? Pues porque en el año 2012 lo que hizo el gobierno vasco fue rebajar, lo contamos en la primera sesión, rebajó el 7% la renta de garantía de ingresos.
Lo rebajó con la idea de que pasada la crisis, la gran recesión, se volviera a reintegrar eso, ¿no? No se ha reintegrado, pero lo que sí se ha mantenido es que como cantidad máxima te consideran con el 7%. Entonces, no son los 706, sino 760 o no sé cuánto sale, que es incorporado el 7%. Entonces, las cantidades de patrimonio máximo son para una persona 36.450, para dos 41.000, para dos no, quiero decir, para pensionista 41.000, lo mismo, porque se multiplica por una renta distinta. Y bueno, veis ahí, lo he puesto el límite, sí, para no confundirse, el límite del patrimonio 4 veces la cuantía anual máxima de la RGI sin el recorte del 7% impuesto por el presupuesto de 2012. Aspectos económicos, ¿cómo se determinan los recursos? Lo que hemos visto ahora es las cuantías de la renta de garantía, con la naturaleza de rentas de garantía y con el número de personas. Ahora vamos a ver unos aspectos económicos que son, como la renta de garantía es una renta máxima, es básica. Básica, el concepto de básico es que sirve para cubrir las necesidades básicas. Bueno, eso es mentira porque ya dijimos el otro día que casi un 40% de personas que cobran la renta de garantía siguen siendo pobres. Luego, es una renta que no es básica porque te mantiene en la pobreza. Pero independiente de eso, de esa renta hay que descontar los recursos. Y los recursos es una lista parecida, bueno, mucho más pequeña, por supuesto, pero que a los requisitos, porque se empiezan a discriminar. ¿Qué son rendimientos que entran y qué no son, y qué son rendimientos que no entran? Los rendimientos que se incluyen son, bueno, primero hay rendimientos y hay patrimonio. El concepto este es un concepto de contabilidad. En realidad han empleado un concepto de la contabilidad de las empresas. Patrimonio es aquello que permanece en una empresa a lo largo de distintos ciclos productivos. La renta es lo que aparece en la cuenta de explotación de la empresa. Traduciéndolo a las personas, renta para una persona es los ingresos regulares que tiene, regulares y irregulares, bueno, los ingresos que tiene. En cambio, patrimonio es no solo bienes inmuebles, sino bienes muebles. El dinero que tiene en la cartilla, por ejemplo. Pero cuidado, es el dinero que tiene en la cartilla, en su cuenta corriente, antes de haber solicitado la renta de garantía. Porque después de solicitar la renta de garantía, ya la confusión que existe entre patrimonio y renta, como lo veréis en el caso de las herencias, es impresionante, es muy grande. Pero hasta ese momento, si tú vas a pedir una renta de garantía y tienes a solicitarla y tienes en tu cuenta 40.000 euros y eres una persona sola, olvídate, porque superas el nivel de patrimonio para tener derecho a que te consideren una persona pobre, sin ingresos. La determinación de los rendimientos. Tipos de rendimientos que se incluyen. Los que se incluyen son los rendimientos por trabajo, por cuenta propia o ajena. Es decir, por ser autónomo o por estar en seguridad social. Las pensiones. Los rendimientos de patrimonio, alquileres, intereses, dividendos. La pensión de alimentos o pensión compensatoria. Es decir, la pensión de alimentos que cobra una madre divorciada por tener la patria potestad de sus criaturas, se lo descuenta Lanbide.
Los ingresos atípicos. Los ingresos atípicos es una fórmula que se parece mucho a el patrimonio, porque podría ser patrimonio, pero lo considera como ingreso la ley, porque así tributa, así se incluye mes a mes. Los ingresos atípicos, lo que se hace es dividir unos ingresos que son irregulares, que entran una vez cada no sé cuánto, por ejemplo, la indemnización, si resulta que te echan del trabajo, se divide entre 5 años, entre 60, y esa cantidad, el cociente resultante, te lo descuentan durante los 60 meses. Y por lo tanto te rebajan la renta de garantía. Claro, si esto se considerara, imaginaros, si se considerara patrimonio, porque podría ser patrimonio, una persona que es, imaginaros que es que le obligan, para entendernos, a una persona que se ha quedado sin empleo, que tiene unos ingresos insuficientes, le obligan a que se los gaste, se lo descuentan para considerarle pobre. Dice, ¿por qué no me considera usted, porque no llego a los 36.000 euros de patrimonio, que esto es patrimonio? Claro, lo que hace la gente con, bueno, a veces se compra un coche, hace lo que sea, pero cosas de patrimonio. Dice, yo que he perdido el empleo, lo voy a tener ahí este dinero y voy a vivir de la renta de garantía. Y le dice Lanbide, por aquí, no vives de la renta de garantía porque te lo consideramos en lugar de patrimonio ingreso atípico. Es la trampa, que es una trampa contable para dejarte en peor situación. Las herencias, las donaciones, etc. Las herencias, vamos a ver, con las herencias es muy importante que le dediquemos un poco de tiempo porque está siendo un desastre con lo que está haciendo Lanbide con la gente. Con la herencia, una persona lo primero que tiene que hacer, y cuando os venga alguien hay que convencerle de eso, es, aunque tú no vayas a abrir la herencia, en 15 días, desde que sabes que eres heredero, y se sabe que uno es heredero cuando muere su familiar, que algo le dejará en herencia, vete a Lanbide y dile que vas a tener una herencia. Lanbide te dirá, bueno, no te preocupes, cuando se abra la herencia te vienes otra vez por aquí, ¿de acuerdo? Esa herencia se tiene que convertir en un testamento y de ese testamento tienes que recibir una cantidad de dinero o de bienes inmuebles, un piso o lo que sea. Si es dinero, siempre Lanbide te lo considera ingreso atípico. Si es dinero, ingreso atípico. Te lo divide entre 60 y te descuenta. Si resulta que son más de 36.000, te quedas sin renta de garantía durante 5 años. Si es un piso o una tierra, que puede ser en Euskadi o fuera de Euskadi, lo que Lanbide hace es, en el caso de que ese patrimonio sea de una persona sola, si tú tienes una casa en propiedad y es otra casa, inmediatamente te aplica que no puedes tener dos viviendas y por lo tanto te dice que te vas a quedar sin renta de garantía. Pero de la misma le puedes decir, cuidado, que he leído que en la ley aparece que si yo vendo esa vivienda y todo el dinero de la vivienda lo dedico, si tú eres alguien en alquiler, para comprar otra vivienda, o lo dedico para hacer gastos en mi vivienda, ya soy mayor, voy a cambiar el cuarto de baño, tiro la bañera, hago no sé qué, además quiero tirar unos cuantos tabiques, eso está desgravado. Y también está desgravado los gastos en ajuar y en mobiliario. Si resulta que estás cansado de todos tus muebles y compras nuevos muebles, compras nueva televisión y tal, en teoría, claro, si compras cosas de esas que a Lanbide le parece mal, lo tendríamos que pelear, pero
yo creo que lo ganaríamos, todo eso se desgrava. Si no es así, pasa, ¿eh? No te lo quita Lanbide como ingreso atípico, no te lo quita. Todo hay que, bueno, perfectamente, ¿eh? Cero. No, normalmente un año. No tienes por qué estar suspendido. Si tú le dices a Lanbide que tienes ese proyecto y le ofreces a Lanbide que has puesto en venta esa casa para sacar el dinero y le presentas las inmobiliarias y tal, Lanbide te tiene que dar el tiempo de trámite sin suspenderte la renta de garantía, sin suspenderte. Si luego no lo cumples, Lanbide te aplicará el que por cobros indebidos lo tienes que devolver y tal. Pero Lanbide no puede excederse en eso. En ocasiones lo hace, pero luego tiene que dar marcha atrás. Pero tienes que hacerlo bien, o sea, tienes que decirle a Lanbide que ese es el proyecto que tienes, etc. Si la herencia, importante, es una herencia con más familiares y te toca una parte de la herencia, tienes 5 hermanos y te toca el 20% del piso de la madre, que valía 200.000 euros, la cantidad tuya es 200.000 dividido entre 5 y te lo consideran como ingreso atípico. Ahí ya no te consideran que, claro, si luego lo vendes, si no se vende, que realmente Lanbide no le importa mucho perseguir que se venda como tal, porque sabe que la venta de ese tipo de viviendas donde hay más de un heredero son conflictivas. Hay personas que no quieren vender, hermanos que no quieren vender, etc. Ingreso atípico. Eso sí supera, pero imagínate que son 30.000 euros. 30.000 euros dividido entre 60, pues te podría dar a 500 euros, 600 euros, te queda una renta de garantía muy pequeñita. Eso durante 60 meses de su cuantía. O sea, dividen la cuantía entre 60 y es lo que te vienen descontando de tu prestación. Eso es. ¿Y si la vivienda no se vende? Si la vivienda no se vende, ya te han descontado. Sí, aunque no se venda, el valor de esa El valor vivienda... catastral. La ventaja es que el valor catastral suele ser inferior al valor de la vivienda, al valor de venta de la vivienda. Y te cogen el valor catastral y sobre todo si es un pueblo y tal, pues puede ser. Bueno, vamos horriblemente mal de tiempo. Los ingresos no computables, cantidades efectivas por pensión de alimentos, cantidades percibidas por contrato de subarriendo, parte de los ingresos atípicos invertidos en la vivienda, préstamos personales de antes de solicitar la renta de garantía, esos no computan como ingresos atípicos, y la renta complemento de ingresos de trabajo para reforzar el estímulo al empleo. La parte que te descuentan con la aplicación de la hoja Excel tampoco. Más aspectos económicos, determinación del patrimonio. O sea, lo anterior, fijaros, para que el esquema este que he contado en la introducción lo vayáis encajando, el aspecto anterior es cómo te consideran lo que tienen que descontarte de la renta de garantía. Son ingresos. ¿Qué son ingresos y qué no son ingresos? Hay que saberlo perfectamente porque si no la gente puede hacerse la ilusión de que le va a tocar una renta de garantía más alta y no le toca más alta porque hay ingresos que consideraba que no tenía. Ahora, la determinación del patrimonio. Si uno tiene un patrimonio superior a lo que hemos visto, se queda sin renta de garantía. ¿Qué se considera patrimonio? Patrimonio mueble es el dinero, los títulos de valor, coches, joyas, pero sobre todo dinero, ¿no? Y el patrimonio mueble máximo
es 4 veces lo que antes hemos dicho, la renta de garantía. El patrimonio inmueble es todo lo que no sea la vivienda habitual, un garaje y un trastero. Y si la vivienda es rústica, la parcela anexa que no está desagregada. La que no está desagregada es tú tienes la casa y tienes la huerta en torno a la casa. Pero si la tienes fuera de la casa, en otra tierra distinta, pues ya te consideran que eso es un patrimonio inmueble. El patrimonio inmueble, los patrimonios inmuebles de actividades económicas te descuentan, si generan ingresos de la unidad de convivencia, se valoran siempre descontando del valor catastral 24.000. Porque claro, puedes tener una lonja de lujo que cueste 500.000 euros y entonces eso es como una vivienda de 400.000 y te consideran que no cumples el criterio de patrimonio. Tener pedazos de lonjas y no poderlas vender. Ya. Y entonces no le daban. No le daban. Sí. Pero que no la puede vender porque le dice que los precios. Lo que pasa es que ocurriría que ya no utilizaban la lonja para negocio, sino eso. Porque si toda la lonja la siguen considerando negocio, yo tuve un tío muy simpático, era yo no sé si era guitarrista de Portu, que la pelea con Lanbide la llevó al revés. Tenía una super lonja, pero él daba clases en la lonja, no sé qué y tal, y era autónomo. Y entonces Lanbide le decía, pero usted está loco, pero si esa lonja es casi como, yo qué sé, como un teatro. Dice, no, pero es donde ejerzo mi negocio. Y nos la echaron para atrás, luego no se fue a juicio y supongo que lo perdería porque, en fin, era demasiado. Los inmuebles que no son vivienda habitual y no superan los 10.000 euros, también ahora Lanbide, pero esto no es de la ley, sino los criterios de Lanbide no lo considera. Es como si tuvieras una cabaña, para entenderlo. Una cosa de esas, una cabaña en una huerta y entonces esa cabaña claro, tiene que tener un valor que no es ni catastral. Entonces tienes que mandar un peritaje o algo así, porque Lanbide este tipo de cosas, pues bueno, hemos hecho mandando fotos, pero esto no da mucho de sí. Lanbide lo presentó diciendo, fijaros lo que he hecho, pero los inmuebles en los que no se cuente con la totalidad del inmueble, lo que antes decía, en esos se convierte en ingreso atípico tu parte. Y luego existe en el decreto 147, que es el que desarrolla la RGI, unas reglas, que no las pongo aquí porque son un poco engorrosas, para disminuir el valor de una propiedad cuando existe usufructo o derecho de habitación. Claro, hay muchísimos casos en que muere el padre, le deja la herencia a los hijos, pero con una cláusula que dice, mientras viva vuestra madre tendrá derecho a vivir en la casa y tal. Entonces Lanbide lo que hace es, coge el valor catastral porque tiene que aceptar el derecho de usufructo y el valor catastral le descuenta por lo que supone el usufructo una cantidad determinada. Claro, cuando es una persona mayor de 70 años, el descuento es muy grande. Y prácticamente mientras viva esa persona, esa herencia a los hijos les va a repercutir muy poco. En casos de usufructo de gente más joven es distinto. Bien, los procedimientos. Vamos con los procedimientos, aunque sea rápido, mirándolos todos. El primer procedimiento es, no eres perceptor de renta de garantía y quieres tener una renta de garantía. Tienes que presentar una solicitud. Los plazos más habituales tienen que ver con lo siguiente. Cuando tú presentas una solicitud, haces como dice Miriam, le decimos a la gente, no vayas a Lanbide, bájate todas
las hojas de Lanbide y rellénalo, porque no es nada difícil rellenarlo y tal, y lo presentas. Entonces, si el primer trámite que te llega de Lanbide es, si no has rellenado bien todos los documentos, te presenta un trámite de requerimiento de documentación que tienes que contestar en 10 días. 10 días son 10 días hábiles. Siempre que se habla en derecho administrativo de un mes, es de fecha a fecha. Si se habla de días, siempre días hábiles que no entran ni sábados, ni domingos, ni festivos. Hay que sumarlos. Entonces, tú presentas todos los documentos, porque como no presentes los documentos, te paralizan y te la archivan la solicitud. Trámites de audiencia para presentar alegaciones. Esto es frente a presentar documentos que Lanbide te manda en el trámite de audiencia, que ve una cosa rara, y es que en tu cuenta corriente existe otra persona. Y entonces, ¿qué relación tiene usted con esa otra persona? ¿Es su compañera? ¿Es no sé qué? Y tienes que explicar, claro, como tengas cuentas cruzadas con otra gente y tal, te arman unos líos Lanbide muy gordos, ¿no? Mejor, sí, mejor quitar todo. No. 10 días para notificar. No, naturales nunca. O sea, para comunicar cualquier cambio en la situación de la persona, máximo 15 días naturales. Ah, eso sí. Eso es para comunicar cambios. ¿Cuándo? Si recibes un procedimiento, si recibes una carta, normalmente los plazos van a ser 10 días requerimiento de documentación, y ya cuando hay una suspensión tal, es ya cuando pasamos al mes. Los 10 días van a ser hábiles, que es lo que dice Iñaki. El mes de fecha a fecha. Bien, y luego he puesto aquí un mes de plazo, pero eso vamos a dejarlo para cuando veamos los procedimientos de cobros indebidos. O sea, vamos a quedarnos que siempre que estás en trámite para conseguir una renta de garantía, tienes que tener en cuenta que te pueden llegar estas comunicaciones de trámites de audiencia de 10 días. Entonces, te llega la resolución administrativa. La resolución administrativa, cualquier resolución administrativa de Lanbide, ahora ya no tiene recurso de reposición. Esta es una novedad desde el verano. Y siempre Lanbide encuentra la forma, solo que esta no le podemos meter mano porque es legal. En la ley no aparece el recurso de reposición en la legislación que tiene que ver con la renta de garantía, sino recursos. Y claro, empleaba el recurso de reposición y estábamos felices con el recurso de reposición, porque el recurso de reposición es, primero, lo contestas en un mes, igual que el de alzada. En el mes siguiente te tiene que contestar Lanbide. Y si no te contesta Lanbide en el mes siguiente, es una contestación negativa por silencio administrativo negativo. Y por lo tanto ya puedes ir por la vía judicial. Y tercera cosa importante, el recurso de reposición era optativo. Había gente que se le pasaba a hacer el recurso de reposición, pero tenía 2 meses para ir por la vía judicial. Y entonces le decías, bueno, de acuerdo, le convencíamos a la justicia gratuita que le nombrara abogado o abogada de oficio y no se perdía. ¿Qué pasa con el recurso de alzada? Ahora todos son recursos de alzada. El recurso de alzada es un recurso que se contesta en el plazo de un mes. Lanbide tarda 3 meses, quiero decir, puede tardar 3 meses, todavía no tenemos ningún recurso de alzada que nos haya contestado. Estamos esperando porque de junio, julio, agosto, septiembre. Tenemos que preguntar a ver si a alguien le ha llegado la contestación, porque Lanbide dice en 3 meses yo contesto a los recursos. Lanbide tardaba 6 y 7 meses en contestar los recursos de reposición, porque se llamen de alzada, yo no creo que Lanbide los va a resolver antes. Pero el problema del recurso de alzada es que Lanbide tarda más, por lo tanto, te atrasa el poder ir
por la vía judicial. Y otra cosa importantísima, el recurso de alzada es obligatorio para poder ir a la vía judicial. Es decir, sin recurso de alzada, tú le has dado la razón a Lanbide sobre la resolución negativa que te ha enviado. Y ya no tienes nada que hacer. Al mes ya lo has perdido, por no haber metido recurso de alzada. Con lo cual, la cultura del recurso de alzada nos está costando con alguna gente que se le pasa y dice, pero no puedo ir a los juzgados. Dice, pues no, tenías que haber metido el recurso. No, a que pase, o sea, 3 meses. Si en el mes siguiente no te han contestado, ya tienes la vía que tenías antes. Si luego te contestan y es positivo, retiramos el recurso contencioso administrativo y no hay problemas, ¿no? Sí, pues lo dejamos. Sí, nos quedan. Sí, lo del próximo día lo que arreglamos es con las otras cosas que van. La ventaja que hay es que con los procedimientos de resolución, el mismo procedimiento de resolución sirve para, no para el ingreso mínimo vital, que este va por la vía de la magistratura, las viejas magistraturas laborales. Pero la prestación complementaria de vivienda, las ayudas de emergencia social o el convenio de inclusión tienen el mismo procedimiento administrativo. O sea que, vale. No les dan. Bueno, a veces también depende del valor, sí. Pueden presentar. Claro. O sea, no le dan cuidado. Es si tú puedes presentar que vale menos que el valor patrimonial y segundo, no solo eso, porque Lanbide no se conforma con eso, dice, vale menos que esto, pero yo tengo que sacar tajada. Por lo tanto, véndelo y lo convertimos en ingreso atípico. Hace poco vino una ¿dónde era? Bueno, no sé, de latinoamericana, y realmente demostró que era una ruina vender aquello, porque el ingreso atípico es de descuéntenme ustedes y tal. Lanbide le obligó a ponerlo en venta, todavía no lo ha vendido. Y como allí hay catastros, era argentino. Pues bueno, lo pudimos arreglar de esta forma.